Ya conocemos los 12 grupos del Mundial de Norteamérica 2026 y en este video vamos a ir uno por uno, conociendo a las selecciones, su historia en los mundiales, sus jugadores estrellas, algunos datos curiosos y demás. Y es por eso que creé esta sección que llamaré ¿Quién es quién? Rumbo a Norteamérica 2026. Yo soy Facundo Zavala y sin mucho más para aclarar, empezamos. Hoy, el grupo A, México, Corea del Sur, Sudáfrica y el ganador de la ruta D de la UEFA. Los aztecas clasificaron por ser una de las anfitrionas y jugarán su 18º mundial. El primero de ellos, justamente el primero de todos, en Uruguay en 1930, cuando fueron eliminados en fase de grupos. El último, casualmente también el último, en Qatar 2022, también eliminados en fase de grupos. Curiosamente, sus mejores participaciones se dieron cuando fueron locales, cuando en 1970 y 1986 llegaron hasta los cuartos de final. Tras derrotar a Bélgica. Algunos de sus jugadores más importantes son Luis Malagón, arquero del América, Joan Vázquez, defensor central del Genoa, Edson Álvarez, mediocampista cedido en el Fenerbahce, y Santiago Jiménez, delantero centro jugando en el Milan. Todos ellos y más, dirigido por Javier El Vasco Aguirre, quien asumió en julio del 2024, y el número 3 es una constante, ya que este es su tercer ciclo en la Tri, su tercer mundial con México, tras el 2002 y el 2010, y además tiene 3 títulos, la Liga de Naciones de la CONCACAF 2025 y las Copa Oro 2009 y 2025. Dato extra, México será el primer país en albergar 3 Copas del Mundo. Los Tigres Orientales clasificaron tras ganar el grupo B de la tercera ronda de las eliminatorias asiáticas y clasificaron a su 12º mundial. La primera vez que participaron fue en Suiza en 1954, siendo eliminados en fase de grupos, y la última vez fue en Qatar 2022, cayendo en octavos de final. Su mejor participación fue cuando hicieron de locales en 2002, llegando hasta unas polémicas semifinales. Algunas de las estrellas surcoreanas son Kim Jim-si-hwayo, portero del FC Tokio, Kim Min-jae, defensor del Bayern Múnich, Rim Jang-in, del PSG, y su mayor estrella, Son Heung-min, estando en Los Ángeles de los Estados Unidos. Su entrenador, Hyo Myung-go, uno de los jugadores más importantes de la historia de Corea del Sur, en donde jugó 4 mundiales, fue durante varios años entrenador de las selecciones juveniles, incluso con un paso por la mayor, hasta que después de un exitoso paso por el Ulsan, se hizo cargo de la selección mayor en julio del 2024. Datos extra, Corea del Sur es la selección asiática con más participaciones en mundiales, y fue junto con Japón, hasta esta edición, el único en haber realizado un mundial compartido. Los Bafana Bafana jugarán su 4º mundial tras ganar el grupo C de las eliminatorias africanas. Su primera vez fue en Francia en 1998, pero fueron eliminados en fase de grupos. Mismo resultado que la última vez que jugaron un mundial, cuando en casa en el 2010 también fueron eliminados en fase de grupos. Curiosamente, este ha sido su mejor resultado, fase de grupos en 1998, 2002 y 2010.
Algunos de los sudafricanos más destacados por el mundo son el arquero Rowan Williams del Mamelodi Sundowns, Sigabonga Negasana, defensor central del Steaua de Bucarest, Teobo Makwena, mediocampista del Mamelodi, y el delantero centro del Burnley, Lee Foster. Todos ellos dirigidos por Hugo Broos, entrenador belga que está en la selección desde mediados del 2021 y que ya sabe lo que es estar en un torneo importante, cuando en la Copa de Naciones Africanas 2023 llevó a Sudáfrica al tercer puesto. Dato extra, Sudáfrica es la única nación africana en haber sido anfitriona de un mundial. Y a pesar de que todavía falta conocer a la selección europea, acá te vamos a contar algunos datos de los que pueden participar: República Checa, Dinamarca, Irlanda y Macedonia del Norte. Los checos jugarán el repechaje de la UEFA tras quedar segundos en el grupo L de las eliminatorias europeas y buscarán jugar su 10º mundial. Su primera participación fue en Italia en 1974, cuando salieron subcampeones, y la última vez ya hace casi 20 años, cuando en Alemania 2006 fueron eliminados en fase de grupos. Su mejor participación fue siendo subcampeón, junto con Italia en 1934, Chile en 1962. Los checos tienen algunas figuras resonantes. Algunos ejemplos de ellos son Mathieu Kovar, el arquero del PSV, Vladimir Soufal, lateral derecho recién llegado al Hoffenheim, el capitán de la selección, Tomás Souček, y el goleador del Bayer Leverkusen, Patrick Schick. Y el entrenador es Jaroslav Kassel, de 36 años, que hace su debut como entrenador cuando asumió en octubre tras la salida de Iván Hasek, tras perder contra Islas Feroe en las eliminatorias europeas. Dato extra, República Checa es uno de los 4 países que jugó mundiales bajo denominaciones distintas. Participó en 8 como Checoslovaquia y 1 bajo su denominación actual. Los chicos de verde jugarán el repechaje tras quedar segundos en el grupo F de las eliminatorias europeas y buscarán clasificarse a su 4º mundial. El primero de ellos, y también siendo su mejor participación, fue en Italia en 1990, llegando hasta los cuartos de final. Y su última vez fue en Corea y Japón 2002, cayendo en octavos de final. Los irlandeses también tienen jugadores interesantes. Wayne Gallagher y Nathan Collins, arquero y defensor central del Brentford. El histórico lateral derecho del Everton, James Coleman. Y el héroe contra Hungría, Troy Parrott. Todos ellos dirigidos por el islandés Henrik Hallgrímsson, que asumió en julio del 2024 y que ya tiene experiencia dirigiendo en Copas del Mundo, cuando en 2018 llevó a su nación a jugar el primer mundial de su historia.
y además será una de las anfitrionas de la Eurocopa 2028. La Dinamita Roja jugará el repechaje tras quedar segundo en el grupo C de las eliminatorias europeas y buscará jugar su séptimo mundial. El primero de todos fue en México en 1986, llegando hasta los octavos de final, y el último en Qatar 2022, cayendo en fase de grupos. Su mejor participación fue en Francia en 1998, llegando hasta los cuartos de final. Los daneses todavía se nutren de algunos jugadores mayores, pero también con sangre fresca, como lo son Kasper Schmeichel, el arquero campeón de la Premier con el Leicester, el defensor central del Barcelona, Andreas Christensen, cedido en el Napoli desde el Manchester United. Todos ellos dirigidos por Brian Rimmer, con cierto roce internacional. Luego de dirigir al Anderlecht belga, asumió la dirección técnica de su selección en octubre del 2024. Dato extra: en caso de clasificar, Dinamarca volverá al país en donde debutó en los mundiales, es decir, México. El país rojo y amarillo clasificó al repechaje por medio de la Liga de Naciones, y como nunca en su vida jugó un mundial, vamos directamente con los jugadores. Ya sin su figura Gohan Pandev, Macedonia del Norte tiene nuevas estrellas. El arquero del Valencia, Stol Dimitrevski, el mediocampista del Napoli, el Yves Elmas, el capitán, Enis Bardi, y el goleador de los Rangers, Bojan Smiopski. Siendo dirigidos por Blagoja Milevski, de 54 años, que buscará llevar a su país a su primer mundial, y antes de asumir en agosto del 2021, había dirigido a la selección sub-21, por lo que ya conoce a algunos de los jugadores que hoy integran la selección mayor. Como ya conocemos un poco de las tres selecciones clasificadas, y también un poquito de quién podría ser el cuarto en ocupar este grupo, vamos a repasar los partidos. El 11 de junio, México y Sudáfrica, al igual que en el 2010, abrirán un mundial, esta vez será en el Estadio Azteca. Hora después, Corea del Sur enfrentará al clasificado de Europa en el Estadio Chivas. Una semana después, el europeo jugará contra Sudáfrica, el único partido que se juega fuera de México en este grupo, ya que jugarán en el Mercedes-Benz Stadium en Atlanta, Estados Unidos. Y para cerrar esta segunda fecha, México y Corea del Sur disputarán su partido en el Estadio Chivas. Ya en la tercera fecha, que se jugará el 24 de junio, Europa y México cerrarán en el Estadio Azteca, mientras que Sudáfrica y Corea del Sur lo harán en el Estadio BBVA de Monterrey. Aunque ya hubieron enfrentamientos entre estas selecciones en mundiales. Por ejemplo, México y Corea del Sur jugaron dos veces. La primera vez en Francia en 1998 en la fase de grupos, en donde los mexicanos le ganaron 3-1 a los surcoreanos. Y luego en Rusia 2018, también por la fase de grupos y también con victoria mexicana, esta vez 2-1. Y como dije anteriormente, México y Sudáfrica ya se habían enfrentado en la apertura del Mundial de 2010 en la fase de grupos. Esa vez fue resultado 1-1.
Y a pesar de que todavía no conocemos a la cuarta selección clasificada, si repasamos un poco la historia, hubo partidos en los que se enfrentaron con las selecciones que ya están clasificadas. Por ejemplo, el primero de ellos fue en Chile en 1962, cuando en la fase de grupos México le ganó 3-1 a Checoslovaquia. Engañó totalmente a Schroy. Y de esta manera el marcador se pone 3 tantos. Después, otra vez México, pero ahora en Estados Unidos 1994, también en la fase de grupos, le ganó 2-1 a Irlanda. En ese instante ya México comenzaba a festejar este triunfo. Y ya en Francia 1998, también en fase de grupos, Sudáfrica y Dinamarca empataron 1-1. Lo único claro, para mí, es que México va a clasificar. Pero creo que la diferencia del grupo dependerá mucho de cuál de los europeos también juegue. Si es Dinamarca o República Checa, esa va a ser la selección que va a acompañar a los aztecas. En caso de que sea Macedonia del Norte o Irlanda, se van a pelear con Corea del Sur para ver quién es la segunda. Si bien no descarto a los sudafricanos dando pelea, tampoco es que me generen demasiada confianza. Aunque podemos tomar un poco lo sucedido en el último mundial de clubes entre el Mamelodi y el Ulsan. Pero si tengo que hacer una predicción clara, a pesar de que todavía no tenemos al clasificado europeo, sería México y UEFA clasificando, Corea del Sur tercera y Sudáfrica última. Y hasta acá llegamos, el quién es quién del grupo A. En las próximas semanas voy a intentar traer los de otros grupos, también recordando que el mes previo al mundial haré una pequeña revisión de cada uno, con un análisis un poco más actual. Sin más nada que decir, los invito a que comenten qué opinan de este grupo, sus predicciones. Yo soy Facundo Zavala y nos vemos en un próximo video. Y recuerden que mañana será mejor que hoy.